Padre Dios, doy gracias a ti, Señor, por otro día más y otra oportunidad más que tú me das de compartir de tu evangelio, Señor. Te ruego que tú me guíes, que tú me instruyas, Señor, que cada palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo para la edificación de tu pueblo y para la glorificación tuya, Señor. Dispón nuestros oídos para que todo el que tenga oído oiga lo que el Espíritu tiene que decir. En tus manos está todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Un día, un pequeño le preguntaba a su papá acerca del significado de las excusas. Era una palabra nueva para él y quería entenderlo. Entonces el papá comenzó a decirle: toda excusa tiene tres partes o actos. La primera se llama la intención. Es cuando la persona tiene tantas ganas de cumplir algo, una promesa tal vez, y se siente de verdad que debe cumplirla. El segundo acto se llama la demora. Es donde el tiempo empieza a hacer su truco. Las horas se vuelven días y los días semanas. La persona sabe que tiene una promesa, un compromiso que cumplir, pero algo muy adentro de él, tal vez la vergüenza o el miedo, le dice que hoy no, mañana tal vez. Pero ahí no termina todo. Es precisamente en ese momento donde aparece de inmediato el tercer y último acto, al cual llamamos la excusa. La misma persona se pregunta por qué simplemente no puede cumplir su promesa. Por supuesto, en realidad no está buscando la causa. Él sabe la razón, pero no la comparte con nadie y prefiere decir que no es el tiempo. Él no quiere mostrarse atormentado. Él quiere sentirse autoengañado. Algo muy parecido es lo que nos muestra la lectura bíblica de la parábola de la Gran Cena. ¿Y cuál es la enseñanza o la historia que Cristo nos relata en esta parábola? Que un hombre que evidentemente era rico, porque dice que hizo una gran cena y que invitó a muchos. Él quería que la gente participara de su cena. Él quería que más y más personas pudieran beneficiarse del banquete. Pero cuando llegó el día de la cena y el siervo comenzó a dar aviso a los convidados que ya la cena estaba preparada, todos comenzaron a poner excusas. Y el dueño de la casa, el hombre que había preparado la cena, enojado le dijo a su siervo: ve a las plazas, a las calles de la ciudad, para que trajera a otro grupo de personas a participar de la cena. Y aquellos que fueron originalmente invitados ya no tendrían derecho a entrar. Eso es básicamente la historia. Pero ¿qué podemos aprender de ello? Un par de cosas muy interesantes al menos. Una de ellas es el tipo de reino que Cristo vino a ofrecer. En el versículo 15, cuando Cristo viene hablando en el capítulo anterior acerca del reino, alguien le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Así que definitivamente Cristo está hablando aquí de su reino. Y Él nos presenta a través de esta parábola cuál es el tipo de reino. El hecho de que Cristo lo compare con un banquete nos lleva a pensar en una celebración, en una fiesta, donde abunda la alegría, el gozo, donde se comparte la paz con los demás, donde la comida que se sirva será deliciosa. Esa es la imagen que Cristo quiere poner en nuestra mente al pensar en el reino de Dios. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, Cristo se refiere al reino como el gozo de tu Señor. Entonces, es algo totalmente inigualable. Y Cristo nos lo sigue describiendo en Juan al decir: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero lamentablemente hay cristianos que por alguna razón están lejísimos de parecer que tienen vida y menos en abundancia. Y esta razón no es por culpa del cristianismo, es por culpa de su cristianismo. Porque ellos no están disfrutando a Cristo y la salvación que les ha regalado como deberían hacerlo. Es casi imposible para ellos imaginarse el reino de los cielos como un lugar lleno de gozo y de alegría, y mucho menos experimentar en su vida y con sus vidas ese gozo y esa alegría. Prefieren enfocarse en cosas para nada mayores, ni siquiera semejantes a glorificar a Dios. ¿Cómo qué? Como el resentimiento, como la facilidad para ofenderse, como la fragilidad de carácter, como el poco control de impulsos, como el nulo desarrollo de la templanza, que es fruto del Espíritu. ¿Dónde? Allá afuera, pero tristemente también aquí adentro de las iglesias. Y ya que toco el tema de las iglesias, el desgano, la indiferencia, la vergüenza, el temor no a Dios, sino de servirle a Dios, de trabajar para Dios. Seguimos sin comprender que no se trata de que yo esté bien sin que nada ni nadie me moleste. Se trata de hacer lo que tengo que hacer, porque se supone que mi salvación me da el gozo para estar bien. Si no es así, algo anda mal, hermanos. Ahora, esta figura o imagen de una gran cena que nos está mostrando Jesús no solamente nos habla de celebración, de gozo, de alegría, de comunión, también nos habla de privilegio. Es un privilegio ser invitado por alguien importante a un banquete. Pero sucede que cuando nos invitan a participar, a colaborar, a vivir y convivir en armonía, no lo invita una persona importante. Lo invita el Dios del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y sin embargo, nos damos el lujo de rechazarlo, tal como las personas que se nombra en la parábola. Cuando llegó la invitación, todos sin excepción se rehusaron, se negaron. Y eso nos conduce a otro punto central de esta enseñanza, que es
el rechazo de la invitación. Primero Jesús explica que el hombre le pide a su siervo que vaya, y después empieza a darnos ejemplos del tipo de excusas que pusieron para no presentarse al banquete. Todos a una comenzaron a excusarse. Podemos imaginar eso, hermanos. Todo un banquete preparado. Este hombre hizo un gran esfuerzo, hizo una inversión para la alegría, para el deleite de sus convidados. Mas comenzaron a decir: yo no, hoy no, gracias, pero no puedo ir. El que aparece en el versículo 18 dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Será que no la vio antes de comprarla? El del versículo 19 dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Será que tampoco los probó antes de comprarlos y ahora va en la noche a revisarlos? Y el del versículo 20 dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Te acabas de casar y no tienes la oportunidad, o no quieres ir a seguir celebrando en un banquete junto con tu esposa. Hermanos, evidentemente lo que Cristo nos está presentando aquí es la ridiculez de las excusas. Eso es lo que el Señor está presentando, y es lo mismo que pasa en el presente. Se hace una exhortación y a la persona no le gusta la exhortación y deja de venir. Se hace una invitación a la persona y la persona se aleja de la congregación. Pero por un momento, solo por un momento, hermanos, piense que no soy yo, que no es la iglesia, es Cristo el que te está volviendo a invitar. No es una persona, es el que te regaló la salvación. Pero tenemos ese mal hábito de dejar para después lo que realmente importa y aprovecha al ser humano. Entonces, si tienes pretextos para no cohabitar en unidad, para no apoyar el trabajo en algún ministerio, o bien para no volver a comprometerte en tu vida espiritual, tengo que decirte que ni yo ni tú sabes si podrás hacerlo después. Y aclaro, todo el que viene a Cristo no lo rechaza. Pero ¿cuál es la necesidad de estar en ese filo de la navaja? Romanos 1, 25 y 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay que tener en mente, mi hermano, que hay una línea que uno no conoce, que cuando se rebasa, Dios no vuelve a mostrar esa invitación. No es de sabios contender con el Omnipotente. Cuestionémonos si de verdad estamos gozosos, mostrando ese gozo de la vida renovada en Cristo Jesús. Y si la respuesta es no,
pregúntese entonces qué es lo que hace falta para que muestre ese gozo. ¿Cuál es la razón o cuál es la excusa? Pero ciertamente sabemos que nadie puede disfrutar verdaderamente de la vida sin Cristo. ¿Es la edad? ¿Es muy joven para trabajar en la obra del Señor? Si bien Jesús empezó su ministerio a los 30 años, también sabemos que a los 12 se perdió en el templo, porque bien dijo, es necesario que me ocupe en los negocios de mi Padre. Y sé muy bien que nunca podremos compararnos a Él, sin embargo, somos llamados a imitarlo a Él. ¿Será la pena? ¿Será el miedo? O sea, hermanos, yo no soy el mejor ejemplo. A mí me sudan las manos. Estar enfrente del pueblo de Dios es imponente. Cuando he predicado en el anexo, me he empapado de sudor. Porque causa muchos nervios. Yo ahorita tengo un temblor pequeño, pero entiendo que estar aquí, que servir, no me va a salvar. Pero como soy salvo, trato de agradecer esa salvación. Pero no se fije en este ejemplo, fijémonos en el mejor ejemplo, que es Jesús. El sudor es nada comparado con la sangre que Él sudó antes de ser arrestado. Y sin embargo, no declinó, no rechazó ese deber. Lo hizo con gozo, con obediencia. Porque lo mejor es la voluntad de Dios, no lo que yo quiera hacer. Amén, hermanos. Lo que quiero decirle o preguntarle, hermano, es esto. ¿Qué tal si nos dejamos de cosas? ¿De qué cosas? De todas aquellas que no necesita la iglesia, porque hay problemas grandes que entiendo que llevan su tiempo, pero hay otros que pueden resolverse de inmediato y que sin embargo siguen y persisten dañando nuestra relación como miembros del cuerpo de la cabeza, que es Jesús. Entiendo también que algunos no puedan apoyar por cuestiones de salud o por cuestiones de trabajo. Está bien, no le vamos a pedir que renuncie. Entiendo que algunos tienen dificultad en su hogar y está bien. En el caso de los varones, primero debe de gobernar bien su casa, pues el que no sabe gobernar bien, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, dice la Biblia. Pero de todos los demás casos, hermanos, ¿qué pasa? Últimamente se ha puesto de moda el decir, yo no, porque no soy buena persona, no me siento ni siquiera parte de los escogidos, de los predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánta necedad existe en querer estar seguros si lo son? Y es que nadie puede estar seguro si lo es o no lo es, porque entonces no se ha entendido que el cristiano vive por fe y no por vista. No es posible tener una prueba tangible, pero su deber
es estar convencido en la fe de que lo es. Y eso es lo que produce gozo que se refleja en obras que no salvan, pero que son la manifestación de su fe. Porque la fe sin obras ¿está qué? Está muerta. No hacemos obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Sentirse indigno por sus pecados o porque no está seguro de ser escogido es un pretexto muy endeble. Así que debo recordarle dos cosas, una agradable y otra no tan agradable. La no tan agradable es que todo aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le cuenta como pecado. Pero la agradable es que Cristo dice que nadie que venga a Él será rechazado. Así que tú no tienes que saber primero si fuiste elegido para venir, porque Cristo mismo te está diciendo, ven que cuando vengas, si estás arrepentido, no serás rechazado. Porque todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús, nuestro Redentor, en Juan 6:37. De manera que ninguna excusa es aceptable delante del Señor. Es una de las principales enseñanzas de esta parábola que continúa diciendo en el verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Tal como dice el título del sermón. No perdamos de vista eso, hermanos. El señor de esa casa quedó enojado. Él no aceptó la excusa. Lo que nos está tratando de decir es que el verdadero Señor de señores, en el día del juicio, si las personas continúan excusándose una y otra vez, llegará el momento en que verán cuán grande fue su error cuando se encuentren fuera del banquete. Porque no hay otra opción, no hay más lugares. Es el banquete o el hambre, es la gran cena o es la hambruna. La gran cena, dice en el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Notemos algo importante, hermanos. El siervo no fue enviado a invitar otras personas que no fueran necesitadas, como los cojos y los ciegos, etcétera, que nombra el versículo 21. El siervo fue enviado a traer a todos los que se encontrara en la ciudad con ese tipo de necesidades. Y qué interesante que ninguna de las personas que este siervo trajo al banquete podían venir por sí mismas. Es decir, los pobres, tanto en aquel tiempo como en el actual, nunca se sentirían bienvenidos en la casa de un hombre rico. Tal vez ni siquiera creerían que son invitados. Los cojos no pueden caminar sin ayuda. Los ciegos, ¿cómo llegarían al banquete? No era suficiente que el siervo del hombre rico solo les entregara una invitación a participar del banquete. De haberse limitado a eso, ellos tampoco habrían ido.
Había que traerlos personalmente, mis hermanos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí? Lo mismo que enseñó en otra ocasión en el capítulo 5 de este mismo evangelio. Luego de haber dicho, escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué tantos pretextos? Simple. Porque el hombre no quiere venir a Cristo. ¿Y por qué no quiere venir a Cristo? Porque está muerto en sus pecados. Así que no puede tener vida a menos que venga a Cristo, pero tampoco puede venir a Cristo porque no tiene vida. Y entiendo lo paradójico que suena eso. Pero sí, todas las personas sin Cristo están muertas espiritualmente. Dios fue muy claro en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando desobedecieron, desde ese momento murió la relación que tenían con Dios y posteriormente morirían físicamente. Así de igual manera, todo el pecador alejado de Dios está muerto delante de Dios. Es una persona que está físicamente viva, pero con un vacío interior tan grande que solo lo llena Dios. Está perdido espiritualmente. Desde aquel instante en que Adán y Eva cayeron en tentación, su mente, su voluntad, sus afectos quedaron imposibilitados de regresar a Dios por sí mismos. Y mucha atención con este punto que se vuelve tan polémico, pero a la luz de las Escrituras es muy claro. Repito lo que dije. Quedaron imposibilitados de regresar a Dios por sí mismos. Desde entonces, toda la descendencia de Adán y Eva, que ahora somos todos nosotros, hereda una condición caída, pecaminosa, que se le conoce como natural. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura sobre esto? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre está muerto, y un muerto no puede aceptar una invitación a un banquete. El hombre nunca se va a inclinar hacia Dios, es imposible para él. Y podríamos pensar que si esa es la condición del pecador, por lo tanto, somos criaturas inocentes en manos de un Dios cruel, porque nos está pidiendo que hagamos algo que Él sabe de antemano que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que pareciera a simple vista. Qué Dios tan más extraño y contradictorio. O sea, le está diciendo al pecador, ven y disfruta del banquete, cuando sabe que está hablándole a un muerto. Pero en realidad, lo que sucede es que esta incapacidad, esta impotencia de la que estamos hablando es muy particular. Por ejemplo, si usted le dice a un adicto que deje el alcohólico no lo va a hacer.
dirá, no puedo, y empezará a alterarse. Tal vez pueda querer hacerlo, pero internamente es imposible porque sería una locura dejar ese placer. Esa es la impotencia del pecador. No es una impotencia física, sino invisible. Esa es la razón por la que el pecador no quiere y no puede venir a Cristo. Esa persona está esclavizada a sus pecados. De manera que si alguien va a aceptar la invitación del banquete, Dios tiene que hacer algo primero. Dios tiene que cambiar esa naturaleza. Dios en su inmenso amor tiene que tornar la voluntad de esa persona. ¿Y dónde está claramente escrito eso? Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, no el hombre. Dios es el que hace algo primero. No ejerce una fuerza física desde afuera para que entremos a su banquete. Ejerce una fuerza hermosa y sobrenatural que nos transforma desde adentro, liberando los grilletes de la esclavitud del pecado. Es ahí cuando la persona ahora es libre para aceptar a Cristo y aceptar la invitación del banquete servido. A eso se refiere el capítulo 6 de Juan, cuando el mismo Cristo también dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es claro. Entonces, ya vimos que aquellos que en la parábola pusieron pretextos para no atender la invitación, somos nosotros cada vez que ponemos excusas para no unirnos, para no apoyarnos, para no amarnos. Pero entonces, ¿a quiénes se refiere cuando menciona los cojos y los ciegos, como dice el título? La respuesta es fácil. También a usted y a mí. Solo que antes de haber conocido a Cristo, nuestro Salvador, nosotros éramos esos pobres cojos y ciegos que de ningún modo hubiéramos podido llegar a Él por nuestras propias fuerzas. Pero Dios en su bondad, en su gracia, en su misericordia, sabiendo de antemano que ninguno de nosotros iba a querer, sabiendo de antemano que ninguno de nosotros lo íbamos a aceptar, sabiendo de antemano que todos nosotros íbamos a poner excusas para no participar de ese banquete, Dios en su amor y en su soberanía, desde antes de fundar el mundo, y de entre un grupo inmenso, eligió a algunos que ahora somos usted y yo. Amén. ¿Por qué? Por el puro afecto de su divina y perfecta voluntad. Cuando se trata de este tema, no se trata de justicia, se trata de misericordia, de inmensa gracia, porque en algún punto de su vida y sin merecerlo, ya estábamos destinados a que Dios nos llevara en sus brazos, quitarnos las muletas, tomarnos de su diestra, quitarnos la venda de los ojos y mostrarnos la plenitud que hay en Cristo Jesús. Y ahora sabe que es escogido desde la eternidad, porque así le plació al Padre, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros éramos
los cojos y los ciegos. Hermanos, esta iglesia está por cumplir 114 años en 5 días más. Y le digo lo siguiente porque es muy interesante. Esta iglesia se fundó en 1911, justo un año después de la Revolución Mexicana, que se extendió por varios años más. Así que no necesito saber todos los antecedentes de la iglesia, el Divino Salvador. Con eso es suficiente para darme cuenta que sus fundadores, esos que iniciaron la obra, eran personas decididas, con determinación, con la convicción de hacerle frente a la adversidad en unión, porque sabían que delante de ellos estaría el Espíritu del verdadero Señor de los ejércitos. Ahora es necesario que volvamos a mostrar y demostrarnos ese mismo Espíritu. Yo no sé por lo que tú estés pasando en el presente, pero sí sé que eso está cegándote, está llevándote a la oscuridad. Pero la luz de Jesús es más fuerte. Es más fuerte para que veas frente a ti, que está tal como en la portada de su boletín, con brazos abiertos, con un banquete listo para ti. Deja de tomar la postura de alguien que no tiene vida, porque aunque no la tuvieras, Cristo te dice: vuelve, regresa. Y tu espíritu lo escucha, a pesar de que quieras creer que no. Cuando Lázaro estaba en su tumba, él no podía escuchar la voz de Jesús, él estaba muerto. Pero la voz de Jesús es poderosa, es tan poderosa, tanto que cuando dijo: Lázaro, ven fuera, su voz le dio vida y la capacidad de salir. Así contigo, mi hermano. La voz de Cristo se escucha a través del evangelio que se está exponiendo, de manera que tú estás aquí sentado no por casualidad, sino porque Dios así lo quiere. Si alguna fibra sensible se tocó en tu interior, no soy yo, es el Espíritu Santo que te fue regalado diciéndote: vuélvete a Cristo, regrésate a Cristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario para hacer posible que puedas participar de ese banquete nuevamente desde hoy y por los siglos de los siglos. Tal como existen 3 partes o actos que explican las excusas, hay otros 3 que muestran su contraparte. El primero se llama la invitación. La persona no sabe de Dios, no entiende la obra redentora de Jesús. Otros lo saben muy bien, pero se han alejado. Sin embargo, por alguna buena razón, alguien le comparte del evangelio y abre atentos sus oídos. Entonces entra el segundo acto, que es la dificultad. La persona empieza a experimentar situaciones duras, dolorosas, pero algo muy dentro y mucho más poderoso que él le anima, le hace convencerse de pelear la buena batalla de la fe, como todo soldado de Jesucristo. Pero aún no llega a lo más importante, porque claro,
sabe que antes debe dejar las excusas que lo mantenían en su cobardía, mas ahora está seguro que no es una emoción pasajera, porque lo ha llamado el que lo amó primero. Y esa es la última y más importante parte que produce transformación y a la cual llamamos la salvación. Amén, hermanos. Oremos. Padre Dios, gracias te doy. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias te doy porque confío y tengo fe y la certeza de que tu palabra ha sido expuesta, Señor. Ahora te ruego, te imploro, Padre, que estas palabras se incrusten en el corazón, en las mentes de nosotros, tu iglesia, Señor. Confío, Señor, en que tu palabra traspasa la carne y los tuétanos, los huesos del cuerpo, Señor, y llega hasta lo más interno de nuestro ser. Sé glorificado, Padre, y recibe esto como olor fragante. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén.